En esta ocasión estamos en la 27 edición del Festival de Málaga y lo hacemos en colaboración con Legado Ibérico. En unos minutos vamos a volver al jamón porque la cortadora Sole de la Rosa nos va a dar de probar. Bueno, a mí no, a los invitados, pero primero vamos a hablar de la película de inauguración de Málaga de este año, que es Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. Estamos con su director, Salvador Simó. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y su productor, Larry Rubin. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Salvador, para ti es la segunda vez en Málaga. ¿Qué se siente volver a la competición, inaugurar con tu segunda película? Bueno, la verdad es que es brutal. O sea, ya en su momento con Buñuel me acogieron tremendamente, me robaron el corazón y bueno, volver a estar aquí y además abriendo el festival con una película de animación es un honor indescriptible, ¿no? Porque además yo creo que el Festival de Málaga ha tenido el valor de escoger una cinta de animación para abrir el festival y hay que reconocérselo, porque yo creo que la animación en España está floreciendo y la prueba es que dentro de unos días Robot Dreams de Pablo Berger va a competir con los Oscars. Hace unos años teníamos a Sergio Pablos también. Han habido muchas películas españolas que han tenido mucho éxito internacional, con lo cual yo creo que es un gran honor también participar en esta explosión de talento que hay aquí en España sobre la animación. Totalmente de acuerdo. Larry, quería preguntarte, porque estábamos hablando que la animación es un proceso de trabajo muy largo. ¿Cómo fueron los orígenes de Dragon Keeper? Porque tú llegaste incluso antes que Salvador. Bueno, los orígenes es la adquisición de unos derechos de unas novelas que habían tenido un gran éxito internacional, de Carol Wilkinson. Unas novelas cuyo contenido, cuya historia, es una trilogía. La primera es Dragon Keeper, transcurre en China durante la dinastía Han. Entonces, a partir de aquel contenido, la lógica de producción era buscar un socio en China con quien poder levantar conjuntamente este proyecto, que desde el primer momento queríamos que fuese un proyecto ambicioso, como ha acabado siendo. Y esos fueron los primeros pasos que dimos. El buscar un socio en China y el poder hacer, en el marco del acuerdo bilateral de coproducción entre España y China, China no lo tiene con demasiados países, pero sí con España, pues tener un primer ejemplo de colaboración, no estrictamente financiera, sino de aportación por las dos partes, creativa, industrial y de todo tipo. Salvador, tú venías de triunfar con tu primera película, con Buñuel. ¿Cómo es este momento de recibir la llamada de Larry y cambiar de tercio? Porque Buñuel es una película muy diferente. ¿Cómo es escuchar esa oferta y decir, pues sí, voy a hacerlo? Bueno, no fue tan así. O sea, la verdad es que yo en ese momento estaba trabajando en Londres, estaba haciendo efectos visuales, en aquel momento estaba con Maléfica 2, y entonces me llamaron Larry y Manuel Cristóbal de hecho yo empecé diseñando los personajes y de hecho estuve unos meses haciendo diseño de personajes y luego pues el director que había en ese momento dejó el proyecto y me lo ofrecieron a mí y bueno, para mí fue un placer porque además yo ya conocía de Manuel el proyecto, o sea que cuando me lo ofrecieron pensé, ostras, qué guay, ¿no? Porque era un proyecto que es muy apasionante, ¿no? Larry, abrimos el melón de la pandemia porque ha marcado al cine en general y a Dragon Keeper en particular. ¿Cómo ha sido batallar con los elementos dos veces en China y en España? Bueno, vamos a ver, ya sabes que los proyectos de animación son proyectos de largo plazo, pero toda la película de animación viene a durar entre 6 y 7 años, que es el periodo de tiempo en el que hemos hecho Dragon Keeper. Solo que en ese periodo de tiempo hemos tenido que hacer frente, como tú muy bien dices, a dos pandemias. Y digo dos porque los tiempos de la pandemia en China y en Europa han sido completamente distintos. Hubo dos aspectos fundamentales que no solamente en nuestro sector afectaron al trabajo de todo el mundo, que fue el pasar de estudio a remoto. Y segundo, la manera en la que hemos conseguido superar esa tremenda dificultad de los cierres durante largo tiempo fue establecer un pipeline de trabajo entre los dos coproductores que nos permitieron trabajar en remoto y que nos permitieron una coordinación siempre trabajando en Zoom
más allá de presencial, y que, bueno, pues el resultado está en la película, o sea, lo hemos conseguido. Permíteme añadir que la verdad es que la pandemia que nosotros pasamos fue muy curiosa, porque claro, oías a todo el mundo que estaba en casa sin hacer nada, y nosotros estábamos trabajando 20 horas al día. Claro, era como desesperante, porque es que no dábamos abasto, y veías a todo el mundo relajado, sin hacer nada, y nosotros que no dábamos a más. O sea, fue una pandemia doblemente dura, ¿no? Dragon Keeper es un salto a nivel de producción importante. Es una película que costó unos 20 millones de euros, que es la mayor producción del cine español en este 2024, aunque sea una coproducción. ¿Cómo has vivido ese salto y además codirigir la película con Lia Jinping? ¿Cómo era el reparto de trabajo? Bueno, aquí tengo que decir que está mal que lo diga yo, pero el director principal... Lo puedo decir yo, ¿eh? Sí, bueno, lo puedo decir yo. O sea, la película tiene un director principal que además está así desde el acuerdo de coproducción. Es decir, quien ha tenido la responsabilidad de todas las decisiones creativas ha sido Salvador Simó. Es decir, que es una película dirigida por Salvador Simó y codirigida por el director chino Li Jianping, que ha tenido básicamente la función, primero, de contribuir y tomar decisiones conjuntamente con Salva, aunque él tenía la última palabra, y sobre todo de respetar las características chinas de la película, que son muy importantes a los efectos de no solamente el público chino, sino de la censura china. Y estamos hablando no de aspectos de líneas rojas a cruzar, sino de adecuación estricta, fiel a las características arquitectónicas de los vestidos, la forma de peinarse, absolutamente todo es de una precisión y un respeto a la historia, que el gran vigilante ha sido el director chino. Sí, claro, todos recordamos aquella película de Misión Imposible donde estaban en Sevilla las fallas, la Semana Santa y todo mezclado, ¿no? Claro, nosotros no queríamos esto, queríamos intentar ser lo más fieles posibles a la China real de la dinastía Han, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en este caso, pues, el Mr. Lee, que nosotros llamamos Mr. Lee, fue un gran asesor cultural en este sentido, y fue una gran ayuda para nosotros, digamos, dedicarnos un poco a hacer la película, y él un poco vigilar un poco, pues incluso cuando se saluda, cómo se ponen las manos, si es un hombre o una mujer el que va a la derecha adelante o la de la izquierda adelante, ¿no? ¿Y cómo has vivido tú el salto? ¿Es una producción mayor a un cine más familiar? La verdad es que para mí es lo mismo, sinceramente es lo mismo. Cuando haces una película y te dejas la piel hasta el final, hagas lo que hagas, ¿no? A ver, de alguna manera, fíjate, yo te diría que claro, yo he hecho cine comercial toda la vida, yo llevo 30 y pico años trabajando en cine de animación, con lo cual sí que es verdad que por un lado podría decir, me ha sido más fácil porque estaba más cómodo, pero es verdad que a mí Buñuel me abrió otra manera de hacer cine, ¿no? En la que empiezas a buscar tu voz, empiezas a buscar tu manera de contar la historia, y aquí un poco dentro de que es una película comercial y es una película para todos los públicos, sí que es verdad, pues yo creo que de alguna manera se intuye un poco vestigios de cómo se cuenta una historia, o vestigios de Buñuel, ¿no? De la película de Buñuel, y claro, para mí yo la he disfrutado tremendamente, ¿no? Y sobre todo porque creía en la responsabilidad con el público, en tratar al público y sobre todo al público infantil con mucho respeto, porque yo creo que muchas veces hay películas que tratan al público de una manera un poco más condescendiente. Tú lo has dicho tú. Larry, quería preguntarte, porque el estreno en España es el 19 de abril, pero no va a ser el primer territorio. ¿Va a llegar antes en Estados Unidos, el día 5? El día 5 de abril está previsto el estreno en Estados Unidos, sí. ¿En qué momento está la vida de la película a nivel de distribución internacional? Pues mira, está en un momento dulce. Está en el mercado de Berlín. Tenemos vendidos una gran cantidad de territorios, y bueno, te diría que en los próximos 2 o 3 meses pensamos alcanzar nuestro objetivo de estar en los principales mercados. Salvador, tú que has trabajado en España, has trabajado fuera, ¿cómo ves el estado de animación, de nuestra animación? Porque lo decías antes, Robot Dreams, nominada al Oscar, la tercera película española, pero sigue habiendo batallas y... Hombre, a ver, el talento es indiscutible. Yo creo que el talento está haciendo explotar todo esto, porque mucha gente que cuando trabajaba fuera, pues prácticamente el 20 o el 30% en Londres éramos españoles, ¿no? Claro, yo creo que ahora lo que hace falta
necesitas un poco que las instituciones se den cuenta de la realidad y de la gran industria y gran potencial que hay en la animación española, ¿no? Porque claro, evidentemente tú no puedes comparar, y eso Larry lo sabe muy bien, no puedes comparar la producción de una película de ficción con una película de animación. Es que es totalmente diferente, y estamos hablando de presupuestos diferentes también. Claro, Larry, de hecho, esta es su primera película de animación, porque antes habías hecho mucho cine de acción real. ¿Cómo ha sido entrar en este mundo tan industrial, tan... Pues tú has dicho, es precisamente esa es la diferencia, es decir, que como muchas veces hemos hablado Salve y yo, en el mundo de la animación, la cinematografía de la película está resuelta en el segundo año de producción, y a partir de ese momento entras en una fase que tiene mucho de industrial, mucho de control de procesos, en el que pues se mezcla la creatividad y el control de producción de una manera que tienen que ir absolutamente de la mano, y esa es la gran diferencia. Por lo tanto, bueno, pues ese es el gran aprendizaje. Pasa que mi background, yo también antes del audiovisual venía de trabajar en grandes empresas, y por tanto el control de producción formaba parte de mi know-how. Claro. Carol Wilkinson es la autora de la novela, ha escrito 3 libros, como decías antes al principio. ¿Hay planes de hacer una hipotética segunda parte? Bueno, nosotros tenemos adquiridos opciones para el segundo y el tercer libro. Entonces, obviamente, nuestra ilusión es poder seguir y continuar con la trilogía. Uh-huh. Salvador, tú has decidido también incorporar gente de tu equipo. Estoy pensando en el compositor que ganó precisamente aquí en la Plaga de Plata hace unos años. ¿Era importante también para ti mantener esa familia que traías de Buñuel? Hombre, claro, sí, porque evidentemente cuando tú trabajas muy bien con gente, y gente que son profesionales de una talla espectacular, pues lo que quieres es volver a repetir, ¿no? Y la experiencia con Arturo fue increíble, con Juan Ferro en la dirección de sonido, con José Manuel Jiménez en la edición, incluso con Elisa Castro, que es la directora de arte, ¿no? O sea, y Carmen Gallardo, la asistente de dirección, y posiblemente muchos más que ahora me olvidaré, ¿no? Pero gente que han sido profesionales de una talla espectacular. Yo he trabajado con ellos muy bien, y cuando se lo propuse a Larry, no hubo ningún problema, y yo creo que la muestra un botón, ¿no? El trabajo que han hecho en esta película es indiscutible, ¿no? Es una talla increíble. Estamos hablando de la parte más industrial de la película, pero ¿cuál creéis que es el ADN, lo que va a llevar a las familias a los cines? ¿Por qué tienen que ver Dragon Keeper? Bueno, y yo creo que primero de todo, como bien dice nuestro director de animación, Abraham López, es una película de dragones. ¿Qué más quieres? Exacto, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, yo creo que es una película familiar, es una aventura que además fue una cosa que con Larry hablamos al principio, y estábamos todos muy de acuerdo en que queríamos contar una historia, hacer una película de animación, contar una historia de aventuras, pero un poco recuperar la forma de que se contaban las historias de aventuras que nosotros crecimos, ¿no? La Indiana Jones, los Gremlins, los Goonies, todas esas películas que cuando salías era como wow, una gran aventura, ¿no? Y yo creo que Dragon Keeper es eso, ¿no? Intenta recuperar un poco esa forma de contar una gran aventura, evidentemente con algunos toques de humor, pero tampoco sobrecargada, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces ahora las películas de animación están tremendamente sobrecargadas de un gag detrás de otro, y se pierde la historia, ¿no? Y aquí en este caso yo creo que hemos trabajado muy bien la historia, muy bien los personajes, la relación entre ellos. Hay una relación muy bonita entre el dragón y Ping, que es casi una relación paterno-filial, ¿no? O sea, yo creo que es una película que va a emocionar mucho al público, ¿no? Sí, yo creo que esa es la gran palabra, emoción. No solamente queríamos recuperar sensaciones en relación con lo que habíamos vivido o lo que vivieron también nuestros hijos, sino el salir del cine con el recuerdo de la emoción que te ha producido la película. Eso en los grandes... Bueno, puedo decir, porque así ha sido, en Estados Unidos el streaming lo ha adquirido Hulu, que es 100% Disney, y los ejecutivos de Disney nos dijeron que recuperábamos con Dragon Keeper la manera de contar, tanto gráfica, la textura de la película, como la emoción que transmitía la película, de forma que al salir del cine los niños tengan el impacto, que es el que perdura, de la emoción que han vivido.
nada malo para empezar la vida de la película. La verdad, como decíamos, estábamos aquí en colaboración con Legado Ibérico. Vais a poder probar ya el jamón, pero yo quería haceros una pregunta en la línea de esta marca, que es la tradición. ¿Vosotros tenéis alguna tradición antes de empezar cada proyecto, algo que os guste hacer? Ya sea igual para entrar en calor con el equipo o como forma de hacerlo con buena suerte. Pues es que esta película la hemos hecho en remoto. Hay que crear unas tradiciones entonces. En remoto. Y lo que sí teníamos era una tradición, una tradición que es que semanalmente, precisamente porque no teníamos esa posibilidad de ir en cada uno de los ordenadores, en cada uno de los puestos de trabajo, saludar, darte una palmada en el hombro, pues nos reuníamos todos, en España y en China, en un gigantesco mosaico de Zoom para ver lo que habíamos hecho durante la semana y saludarnos y conocernos y vernos, y esa sí que era una tradición de la que no nos podíamos saltar. Porque era para disfrutar, ¿eh? Ahí no había ningún comentario de crítico de, oye, mira, esto que... No. Era simplemente cada uno enseñaba lo que se había hecho a lo largo de la semana. Y ese fue el antídoto al remoto. ¿Y tú, Salvador? Pues la verdad es que me pillas, que no te sabría decir, ¿no? No, yo creo que cada vez cuando coges un proyecto, yo creo que tienes que enamorarte de él, ¿no? Porque vas a pasar mucho tiempo con él y yo creo que es un poco esto, ¿no? Es leer el guión, ver un poco cómo puedes contar esta historia, cómo te gustaría verla a ti, cómo verías al público, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Conectar un poco, pensar en la persona que va a comprar su entrada y va a estar 1 hora y media para ver un trabajo que ha hecho un gran equipo, que también tienes tu responsabilidad con el equipo, pero sobre todo ver a esa persona que está ahí, que a lo mejor pues puede ser mi madre, puede ser aquella señora que está pasando por allí. O sea, esa persona tiene que ver la película y tiene que disfrutarla. Pues nada, eso es todo, chicos. Os dejo con este día largo de presentación, así que coged un poco de fuerzas con el jamón y nada, mucha suerte. Sole, que lo acerque. Sí. Pasa. Le pides en el micro que lo acerque a Sole. Ah, vale. Sole, por favor, acerca. ¿Sabes? Bueno, No, por favor. director, por favor. Director siempre primero. Gracias. Ya lo has levantado, gracias. Queda un mes para el estreno en salas Espectacular. de Dragon Keeper, así que nada, mucha suerte. 19 de abril en cines, hoy en Málaga, y que vaya muy bien la premier. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Nada, Un placer. hasta luego. Hasta luego. Y ya sabéis que estamos aquí en Quinótico con más entrevistas en el Festival de Málaga en colaboración con Legado Ibérico. Nos vemos muy pronto. Gracias.